Estoy en comunicación telefónica con Marcelo, el doctor Marcelo Morante. Es un médico argentino, especialista en dolor, que estuvo presente en el segundo encuentro de cannabis y cáñamo, Expo Cannabis. Participó de este segundo encuentro que se llevó a cabo el 5, 6 y 7 de diciembre. Esto fue en Uruguay y hablamos básicamente del uso médico del cannabis. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcela? Un gusto saludarte. Igualmente. Lejos de hacer apología, porque bueno, esto hay que aclararlo para que la gente no se asuste ni nada por el estilo, porque mucha gente corre desesperada ante la palabra, ¿no? Cannabis. Hace un tiempo atrás, hace muchos años, yo tuve un caso cercano, una conocida que tenía un pariente que los médicos le recomendaron el uso del cannabis para apaciguar sus dolores frente a una enfermedad tan grave como es el cáncer. Hoy la producción me propone esto y bueno, la curiosidad me lleva a entrevistarlo a usted, doctor. ¿Me cuenta un poquitito cómo fue esto de la exposición y cómo es el tema del cannabis como terapia para el dolor, no? Sí, bueno, yo fui convocado realmente a estas jornadas uruguayas como representante de la Facultad de Medicina porque yo planteo que la educación médica es una gran herramienta para poner en uso este tema. O sea, nosotros venimos trabajando en 2014 en distintas herramientas para el dolor y nos pareció un desafío y nos pareció que el escenario más lógico para poder romper un poco con esta historia de los prejuicios que fuera la Facultad de Medicina, donde los profesores fuéramos los que un poco le ponemos luz sin preconceptos y encontráramos a ver, digamos, la relación riesgo-beneficio que podría ser que algunas patologías, puntualmente del dolor y el cáncer, realmente estuviera al alcance de las personas, porque creemos que ahí hay una gran dificultad, hay muchas personas utilizándolo, y no lo que ellos le llaman cannabis terapéutico o cannabis medicinal, pero si realmente no hay una supervisación por un médico con ciertas, digamos, características en cuanto a la dosis y al efecto adverso, no podemos hablar de cannabis medicinal, pero lamentablemente la ausencia médica o el silencio médico es lo que ha generado este escenario. Ajá. Cuando uno habla del cannabis para uso medicinal, ¿es igual medicinal al que se utiliza para consumo corriente? Corriente No. de la gente que tiene una adicción al cannabis, ¿no? No, indudablemente que no, si bien lo que comparten que sí es la misma planta, pero bueno, nos fuimos a Canadá en el año 2014 a ver cómo se estaba generando este sistema en Canadá, tenía ya más de 40.000 pacientes tratados, con todo un sistema, una regulación, y bueno, realmente ellos buscan una forma estandarizada del cannabis donde cada uno sabe la concentración de cada componente del cannabis, por supuesto que está decontaminada, o sea, tiene una serie de, digamos, de una industria para el uso médico que hace que sea un cannabis mucho más seguro, pero bueno, al ser una industria para el uso médico, ¿no? Porque si hablamos de industrias, significa que tiene una venta libre o una venta apta para las personas que lo necesitan. Sí, exactamente, el médico es el regulador, el médico hace una receta y el paciente con esa receta va a la empresa licenciada por el Estado de Canadá, que es la que le provee. Pero fíjate que aquí hay una situación muy puntual. Yo como profesor de la facultad me vinculo con los profesores de Canadá y ellos dicen, mira, la Sociedad Médica Canadiense dice que al cannabis medicinal aún le falta el soporte científico para tener los estudios de seguridad y eficacia adecuadas, pero el Estado, más allá que le falte el soporte científico, dice, si los pacientes van a consumir cannabis medicinal, que lo hagan de una forma segura. Entonces el Estado es el que se encarga de proveer al paciente de una forma segura de cannabis, o sea, un Estado presente, que sería lo que está faltando un poco en nuestra región. Ajá. Cuando decimos le falta soporte científico, decimos le falta todavía establecer, para hacerlo más propio para el uso de la gente, ¿no? Le falta todavía aceptación y aprobación y saber si realmente es bueno para el dolor o sirve como terapia para el dolor. No, puntualmente, en el caso del dolor, sí, está ampliamente demostrado, o sea, el dolor refractario, o sea, no va a ser nunca una primera indicación, o sea, va a aparecer cuando otras sustancias no digamos, fracasan el dolor, o sea, cuando fracasan los opiáceos, cuando otros analgésicos fracasan, aparece el cannabis, porque es una molécula de baja toxicidad que nosotros no la podemos combinar con los opiáceos, o sea, nadie plantea que va a ser una primera opción, pero sí planteamos que a los pacientes que no tenemos forma de darle una respuesta, sería una buena opción. ¿Y por qué planteamos que es una buena opción? Porque no solamente impacta sobre el dolor, sino que le mejora la calidad del sueño, le mejora el apetito, le mejora el humor. Entonces, en esas variables que nosotros muchas veces nos encontramos con pacientes con cáncer, que tienen muy, digamos, dificultado toda esta situación, parece una alternativa más que válida y me parece que ahí donde no caben los preconceptos, los prejuicios. Es una alternativa frente a la morfina.
Porque muchas veces, vamos a esto, ¿no? Muchas veces la gente dice, uno dice cannabis y se asusta, y en los tratamientos médicos la morfina para el dolor es utilizada, es una droga 10.000 veces peor y más fuerte que el mismo cannabis, ¿no? Exactamente, bueno, la morfina, por eso, pero ¿cuál sería la ventaja que tendría el cannabis? Que la morfina y el cannabis se pueden complementar, o sea, comparte receptores a nivel cerebral, por el cual uno lo podría usar en forma conjunta y así disminuir la dosis de la morfina, porque la morfina es muy interesante como analgésico en agudo, cuando tenemos que manejar un dolor terrible, pero ¿qué pasa cuando tenemos a pacientes expuestos a meses de morfina? Claro, ahí empezamos a encontrar todo lo negativo, claro, todo lo negativo de la morfina. Entonces, parecería ser que si nosotros le ponemos a la par el cannabis medicinal, podría complementarse, bajar la dosis y tener esos meses de, digamos, de una vida tan dura, los pacientes con mejor calidad, que es un poco a lo que uno aspira. O sea, con este tipo de medicina de cuidados paliativos nosotros intentamos curar, hablamos de mejorar la calidad de vida. Y si va a haber una muerte, que hubiera una muerte digna. O sea, que hablamos tanto de la muerte digna y de repente estamos dejando que nuestros pacientes mueran con dolor. Doctor, yo he conocido muchísima gente que le han dado como terapia la morfina para el dolor y que generalmente han desarrollado, terminada la enfermedad, una adicción y hubo que hacer un tratamiento para eso, ¿no? Yo creo que uno de los personajes más emblemáticos de todo esto ha sido Carlitos Menem Jr. y Ricardo Ford, ¿no? Que terminó tomando oxicodona y unas mezclas extrañas. Digo, el cannabis ¿es más light en el tema de la adicción o genera adicción también y después hay que hacer un tratamiento? Indudablemente que ambas moléculas tienen poder adictivo, pero bueno, seguramente si uno analiza los estudios poblacionales, tienen menos impacto adictivo del cannabis. O sea que realmente el cannabis como no genera la abstinencia que generaría los derivados morfínicos, que sería una situación a tratar después con ciertos centros. El cannabis puntualmente es una molécula de menos efectos adversos, pero por lejos que los opiáceos. O sea, realmente los médicos, más allá de lo que piense la comunidad en general, realmente usamos muchas sustancias adictivas. O sea, las benzodiazepinas, el clonazepam que usamos habitualmente, es mucho más adictivo que el cannabis, para tener una lógica clara, para que se entienda. Y los médicos lo sabemos, por eso, lamentablemente el silencio médico ha instalado, digamos, en la comunidad una forma de interpretación con respecto al cannabis, cómo ha sido demonizado como sustancia. Yo lo que pasa es que me parece que tiene que ver más con la sociedad, ¿no? Porque si uno lo pone en estos términos, donde usted está nombrando drogas que son altamente peligrosas, y lo mismo la misma morfina, ¿no? Con los efectos colaterales y posteriores que tiene, digo, uno lo puede llegar a dilucidar. Me parece que tiene que ver con una respuesta madura de la sociedad lo que falta. Exactamente, la medicina quiere recuperar una herramienta terapéutica y brindar un escenario de debate. Está claro que también la sociedad médica, en mi propia facultad, me plantea, Marcelo, planteado el tema así, ojo que es peligroso porque se puede bajar la percepción en los adolescentes con respecto al riesgo que tiene el cannabis y su uso. Y yo no estoy hablando de uso de cannabis en adolescentes, estoy hablando puntualmente de recuperar una herramienta terapéutica que me parece muy válida para sacar a los pacientes del dolor. ¿Y usted cree que la sociedad argentina tiene un grado de madurez como para debatir este tema? Bueno, esa fue la primera pregunta que me hicieron, como dice usted, una pregunta muy inteligente. La primera pregunta que me hicieron los profesores cuando yo volví a Canadá. Y la pregunta es, a mí que me tocó un caso puntual de ver morir a mi madre con convulsiones o a mi hermana con convulsiones. ¿Estaba yo preparado para ver como médico y como ser humano, ver a mi madre con dolor o a mi hermana convulsionar? Y por supuesto que no. O sea que creo que la madurez social tiene que ver con lo que nos toca transitar. Si a un paciente, a un familiar le toca transitar una enfermedad oncológica de un ser querido o una madre ver convulsionar a sus hijos, los preconceptos o los prejuicios rápidamente nos capacitamos y lo resolvemos. O sea que me parece que el preconcepto o la dificultad está más en las sociedades científicas que en la comunidad en general. Ahora, supongamos que una persona tiene que hacer un tratamiento para el dolor, guiada por un médico, por supuesto, y debe conseguir este cannabis de manera legal, por supuesto, ¿no? Esto también implica dentro de lo que es la ley un permiso para esa persona, para el consumo. Sí, exactamente. O sea, así lo resolvieron las demás comunidades, digamos, Canadá, Israel. O sea, lo que se hizo fue un uso compasivo del Estado, digamos, le aprobaba su uso, entonces también le proveía la sustancia al paciente. Aquí en Argentina, por ahora las leyes no reconocen ningún tipo de poder terapéutico, entonces vemos a los pacientes tener que vincularse con el narcotráfico para conseguirla, con lo que eso significa. Si vos, Marcela, me preguntás hoy, ¿cuál es el gran efecto adverso que tiene el cannabis en Argentina? Y yo te digo, y la forma como lo tienen que conseguir los pacientes. O sea, los pacientes tienen que encontrarse con una situación donde no pueden preguntarle al médico porque le da miedo, porque
no puede enfrentarse a la ley porque es una cuestión de ilegalidad, o sea, nadie le brinda demasiada información, y entonces ahí está el efecto adverso, no de la sustancia en particular, sino que el efecto adverso es cómo el paciente tiene que hacerse de la sustancia. El cannabis, en estos casos, ¿produce adicción? Yo te vuelvo a decir lo mismo, el cannabis tiene un porcentaje muy bajo de uso problemático, serían aquellos pacientes que realmente desarrollan una gran adicción. En el uso médico, o sea, y comparada con otras moléculas de uso médico, el potencial adictivo es bajo en relación, si nosotros lo comparáramos con la morfina, con la benzodiazepina, con el alcohol, con muchas sustancias que nosotros tenemos de uso legal, o sea que creo que, aparte cuando uno se plantea en los cuidados paliativos un paciente con una sobrevida de 3 o 4 meses o 6 meses, no va a ser una gran preocupación la adicción, eso se lo aplicamos un poco a la morfina. Y si uno se pregunta si el cannabis es diferente a la morfina también tuvo un recorrido similar al cannabis en la historia. ¿Por qué? Porque más allá del poder terapéutico tenía poder psicoactivo. Y las sociedades científicas, cada vez que tienen que enfrentar sustancias que comparten el poder terapéutico y el psicoactivo, realmente son, digamos, se comportan como refractarias, o sea, no tratan de no usar ese tipo de sustancias, pero lamentablemente uno plantea el uso de esta sustancia en los cuidados paliativos, situaciones muy particulares. Sí, se entiende perfectamente. Convulsiones refractarias, o sea, paciente con esclerosis múltiple, donde la medicina realmente ha fracasado. Bueno, doctor, supongo que tendremos que alcanzar la maduración necesaria para poder debatir este tema y muchos otros en la sociedad argentina, que reitero, ¿no? A veces se habla de drogas como morfina con una libertad absoluta y son 1000 veces más adictivas y mucho más problemáticas para después abandonarlas, ¿no? Así que evidentemente es necesaria una buena discusión. Le envío un abrazo muy grande y que tenga usted un muy buen año 2016. Bueno, muchísimas gracias, y creo que sí, que el periodismo tiene que un poco contribuir con comunicar lógicamente, y para tener un debate serio necesitamos el periodismo comprometido a dar un debate lógico. Muchas gracias. Un abrazo enorme, que esté usted muy bien. Muy bien, 10 de la mañana, 31 minutos, era el doctor Marcelo Morante. Bueno, él estaba hablando sobre el uso médico del cannabis, ¿no? Esto ha sido parte de una charla dentro de lo que ha sido Expo Cannabis, que se llevó a cabo el 5, 6 y 7 de diciembre en Uruguay. Recién Rodó me señalaba claramente, bueno, y esto es cierto, que en Uruguay el uso... Las leyes en Uruguay quizás podamos adaptarnos o estudiar las leyes que se han sancionado en Uruguay como para ver qué se puede legislar aquí, ¿no? Sí, yo por eso señalaba claramente esto de que está muy lejos de convertirse en apología, ¿no? Tiene que ver con tratamientos médicos, con usos autorizados por receta médica, con laboratorios especiales dedicados a eso, es decir, una industria que tendría que ver más que nada con una terapia para el dolor. 10 de